La presidenta Claudia Sheinbaum revela la cantidad de deportados que hubo durante la primera semana de la administración de Donald Trump. Además, latinos protestan en contra de las políticas migratorias trumpistas. El Tribunal Electoral ordena al Comité Legislativo reemplazar el Comité del Poder Judicial en la selección de candidatos para la elección judicial. Además, Gerardo Fernández Noroña revela cuándo comenzará el proceso de insaculación. Luego de la marcha de ayer en Sinaloa para exigir justicia, el gobernador Rubén Rocha dijo que no se debe perder de vista que los verdaderos enemigos son los delincuentes. Y después de los incendios que arrasaron en Los Ángeles, han comenzado ahora lluvias torrenciales en el estado. Sin embargo, existe la preocupación por inundaciones y desechos de cenizas. Comenzar la semana informándole todo lo que ha ocurrido a lo largo de las últimas horas. Bienvenido a Milenio Noticias de las 19 horas. Los saluda Jaime Núñez. Vamos con toda la información. Y comenzamos con temas relacionados con todo lo que está alrededor de la agenda migratoria. La presidenta Claudia Sheinbaum informó la cantidad de deportados que han llegado a nuestro país en la primera semana de la administración de Donald Trump. Primero, del 20 al 26 de enero se han recibido 4,094 personas, la gran mayoría de ellos mexicanos y mexicanas. Tenemos un grupo de trabajo que está trabajando sobre los temas de migración y esperamos que este grupo se amplíe a otros temas que consideramos importantes con el gobierno de Estados Unidos. Es que esto no es nuevo para México, esto es muy importante. México tiene una historia de repatriación muy importante de relación con Estados Unidos. Si contextualicemos este tema que tiene que ver con las deportaciones, detengámonos un poco y analicemos cuántas deportaciones de mexicanos han sucedido en administraciones pasadas, que también se ha tenido esta misma problemática desde hace ya muchos, pero muchos años. Por ejemplo, comencemos durante la administración del gobierno de Bill Clinton. En esta se deportaron a 7,447,000 mexicanos. Sí, 7,447,000 mexicanos. Con George W. Bush, este gobierno deportó a 4,653,000 mexicanos. La administración Bush duró prácticamente 8 años. Barack Obama, vayamos con Barack Obama, deportó a 2,848,000 mexicanos. Igual, su administración fue prácticamente de 8 años. En su primer mandato, Donald Trump fue el que menos mexicanos deportó, 766,000, mientras que Joe Biden deportó a 891,000 connacionales. O sea, si usted ve estas dos últimas cifras, pues vamos a ver que hay una retórica y una campaña que el propio presidente Trump elabora alrededor de lo que está sucediendo. Y los mensajes son claros, las fotografías, las personas con grilletes. Vaya, esto es propaganda en buena medida. En este contexto, el Washington Post reportó que elementos del Servicio de Migración y Control de Aduanas recibieron la orden de detener por lo menos a 75 migrantes diarios. Esto debido a las bajas deportaciones que se han registrado en la Unión Americana. Son también datos, son señalamientos, son declaraciones a los medios de comunicación. Vamos hasta Nebraska, porque también hay que ver esta otra cara, lo que está ocurriendo con un buen porcentaje de gente latina que ha salido a las calles y han manifestado, han elevado la voz contra las políticas migratorias trumpistas. Mi compañero Rafa Montes, tienes todos los detalles. Rafa, qué gusto saludarte. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Casi no te escucho porque aquí en este cruce de esta parte de la ciudad de Omaha, aquí en Nebraska, hay una verdadera algarabía que lleva ya varias horas protagonizada por jóvenes latinos, jóvenes de familiares migrantes
que se han concentrado en este cruce de las avenidas L y la número 24, en donde pues se han concentrado para manifestarse en contra de las políticas migratorias de Donald Trump. Poco a poco, desde las 4 de la tarde, se han venido a reunir a este lugar, ondeando banderas mexicanas, también de Guatemala, también de Honduras, también de El Salvador, y con sus pancartas, con mensajes muy claros. Lo que quieren es que no se descriminalice a la comunidad migrante, a la comunidad hispana, a la comunidad latina que vive en esta ciudad. Estamos al norte de los Estados Unidos y pareciera esto como si fuera cualquier ciudad de Texas o la ciudad de Los Ángeles en California, porque la gran cantidad de mexicanos que han salido a la calle en una convocatoria bastante espontánea en las redes sociales y que poco a poco se ha alimentado aquí es sorprendente. Comentarte que bueno, ven los mensajes que están escritos en inglés, porque estos jóvenes son ciudadanos estadounidenses, han nacido aquí en Estados Unidos, pero su familia, sus padres llegaron aquí hace muchos años y son latinos, son migrantes, son nacidos en México o en cualquier otro país de Centroamérica, y ellos están muy enojados con las decisiones que ha tomado el presidente Donald Trump en los últimos días. Esta manifestación lleva ya varias horas, no sabemos a qué horas vaya a terminar. Comentarte que también es sorprendente, no hay policías que estén intentando pues reprimir esta manifestación. Es una expresión bastante espontánea que poco a poco se va alimentando, aunque no están bloqueando las vialidades, se mantienen en las banquetas. Lo que sí vemos es que todos los automovilistas que pasan se solidarizan con esta manifestación, haciendo sonar sus claxons, haciendo sonar sus motores, quemando llantas. Hace rato estaba aquí todo lleno de humo por las llantas que se han quemado por parte de la comunidad latina que se está manifestando aquí. Es una comunidad, es una manifestación, como te digo, espontánea, con la única intención de demostrar que los migrantes mexicanos, los migrantes latinos, son una fuerza muy poderosa en este país, sobre todo para la economía y para pues las tradiciones culturales. Es la información que te tengo desde Omaha, Jaime. No te escucho nada, pero espero que tú me hayas escuchado bien, Jaime. Lo entiendo, perfecto. Te escuchamos con dificultad, pero te escuchamos. Y el espíritu importante de este mensaje y de este enlace, mi querido Rafa, es esto. Ver también a esta otra cara que está ocurriendo en calles de la Unión Americana, en una ciudad como Omaha, ahí en Nebraska, donde con temperaturas gélidas la gente sale a las calles a mostrar pues su descontento de lo que está sucediendo con las políticas de Donald Trump. Vemos efectivamente la bandera mexicana, pero vemos otras banderas también de Centro y de Sudamérica. Rafa, te saludo, espero me escuches y atentos. ¿Y qué mensaje tan importante estamos viendo con estas imágenes que nos estás brindando? Rafa, cuídate mucho. ¿La presencia policíaca no hay en este momento? Presencia policíaca. No hay policía. ¿Hay presencia policíaca? Presencia policíaca. Presencia policíaca no hay, Jaime. Pasa alguna que otra patrulla, pero no hay vigilancia que intente reprimir esta manifestación. Están bastante tranquilos, te digo, no bloquean la vialidad, y eso es lo que ha evitado también que haya presencia policíaca. Pero bueno, así se está dando esta manifestación en este punto de los Estados Unidos, al norte de este gran país. Gracias, cuídate mucho, Rafa. Abrazo grande, buen enlace. Bueno, pues en estos temas, que tienen que ver con la relación México-Estados Unidos, vamos al estado fronterizo de Texas, donde Greg Abbott, su gobernador, reforzó la seguridad en la frontera entre México y Estados Unidos. Esto luego de enviar a 400 militares más a las bases de Houston y Fort Worth en el Valle del Río Grande. En un comunicado, este funcionario anunció que la Fuerza Táctica Fronteriza de Texas se va a coordinar con la patrulla fronteriza para asegurar la frontera. Añade que Texas cuenta con un socio en la Casa Blanca para el tema migratorio. Ya está aquí con nosotros Gardenia Mendoza. Gardenia tiene claro lo que ocurre con las historias que ha venido recuperando a lo largo de los últimos años. Hoy nos va a retomar y a recordar sobre estas redadas en el estado de Georgia, particularmente en la capital, en Atlanta, y lo que ocurre con las agencias estadounidenses que arrestan prácticamente a 25 migrantes cada hora. Gardenia, ¿cómo te encuentras? Qué gusto iniciar la semana contigo. Encantada, Jaime, y sorprendida,
porque sí, efectivamente, en los últimos 3 días, 72 horas, se han deportado en promedio 25 cada hora, están en proceso de deportación, pero se detuvieron en redadas, en gasolinerías, en templos, en las calles y en sus casas de los migrantes que se consideran criminales, aunque pues es muy debatible, porque algunos efectivamente tienen órdenes de detención por felonía, como ellos le llaman, por manejar, por ejemplo, en estado de ebriedad o con droga por de alguna venta. falta menor, ¿no? También. Exacto, pero lo que sorprende es que en las últimas posts que puso el ICE, subió la foto de un inmigrante que le llamaba así, ilegal y criminal, y lo único que había hecho era no irse cuando se lo pidieron. Entonces, enmarca en una serie de delitos menores con otros muy grandes y pues así hace una intimidación. Recordemos que las grandes dictaduras se hacen con poca sangre y mucho miedo y pues meten mucho miedo, ¿no? Hay un discurso que se vale de muchas formas, por ejemplo, metió a la DEA, metió al FBI, y hay fotos que antes no se veían en los portales de ellos, de estas agencias, donde podías ver que pues sí había número de detenciones y algunos comunicados de vez en cuando, pero ahora ves fotografías y ha sido como una invasión de fotografías donde la DEA está deteniendo a inmigrantes criminales que no se sabe muy bien cuál fue su falta, si fue una falta administrativa o fue un crimen grave, pero a este ritmo están, y sorprendió, por ejemplo, tenemos el testimonio de un constructor que tiene colegas que deportaron 7 de un tirón porque pasaron a comprar algo a una tienda y a cargar gasolina, y casualmente estaba ahí las patrullas del ICE, no los vieron porque estaban algunas, sí se les ve el logo, otras van camufladas, y los detuvieron y no se sabe dónde están en este momento. Vamos a escucharlo. Fue casualidad que la migración estaba echando gasolina en ese rato y ellos estaban ahí, no se dieron cuenta. Los de la licencia ni les pidieron papeles ni nada. Ellos le mostraron su licencia y ellos sí los dejaron, porque inclusive sus 2 benes son sus carros de él y ellos llegaron a su casa y todo, los trabajadores pues. ¿Cuántos eran? 7. Así es, Jaime, y fíjate que, bueno, nosotros pedimos un poco más de información a la Cancillería, pero dijeron que por el momento no iban a dar alguna declaración o algún detalle, precisamente porque son mexicanos, y también tenemos el testimonio de otro migrante hondureño que tenía un grillete que les ponen cuando son candidatos a asilo. Okay. O sea, es para estarlos monitoreando. Entraron con la familia, pero el único que le pusieron a él estaba en un templo y empezó a vibrar su grillete. Él salió a ver qué pasaba y lo detuvieron. Vamos a escuchar a su esposa. Esto es lo que dijo la esposa del hondureño que fue arrestado por ICE en Georgia, en una iglesia. ¿Cuándo le pusieron el grillete a su esposo? Cuando ingresamos aquí, cuando entramos a este país. Él ya va sobre 2 años de andar el grillete. Entró con sus niños, ¿verdad? Con ellos 3. Con los 3 niños. Sí, 5 familias entramos. Mire, de verdad que duro para los niños. Mire, aquí pueden ver, estos son las secuelas de un padre detenido. ¿A usted también entró con él? Sí. ¿Pero a usted no le pusieron grillete? No, solo a él. Solamente a él le pusieron grillete. Solamente a él, porque él era el cabecilla de la familia, ¿verdad? El papá y mi esposo, ¿verdad? Entonces, cuando yo salgo afuera, Mario, el policía viene, me da la llave y le digo yo, ¿qué pasa? Lo único que yo le entendí que él me dijo que él tenía un arresto, que estaban arrestando a las personas que andaban con billetes. Entonces yo le dije, ¿pero por qué? Si él ha estado pendiente. No sé si me entendieron porque ellos hablan inglés, ¿verdad? Yo no sé si me entendieron en español. Jaime, este video lo hizo un reportero local, Mario Guevara, que pues cubre la comunidad y estuvo siguiendo a unas camionetas que empezaron a detener en uno de los condados de alrededor de Atlanta y se fue moviendo. Él personalmente pudo documentar 7 detenciones. Este de los grilletes sorprendió porque en teoría él está protegido por la ley en un proceso pues si tiene un proceso asilo jurídico, exacto, no tendría por qué correr peligro, pero si Trump ya hizo una autorización donde
en hospitales, en iglesias y en colegios, que también eran lugares como más seguros, que ya también puede llegar el ICE o cualquier autoridad que pueda o tenga la potestad de detener migrantes, pues lo van a seguir haciendo. Y en ese tema, como en muchos otros, Trump siempre se ha guiado por los símbolos. O sea, había redadas en Nueva York, en Chicago, había también en California, pero Atlanta particularmente fue donde hubo más arrestos el domingo. Esto fue el domingo, o sea, fueron como escalando. Tuvo 956. Y bueno, sorprendió muchísimo porque también históricamente, cuando los necesitan, por ejemplo, para la construcción en las Olimpiadas de Atlanta, las históricas, fue cuando se mudaron muchos migrantes para allá. Mientras estaba la construcción, los llamaron, los cobijaron y todo. Cuando terminó la construcción empezaron a haber unas redadas impresionantes en una situación de persecución, pues, que recuerda los eventos más tristes de la humanidad, ¿no? Porque... Vaya dato, Gardenia. Vamos a tener todos estos en Milenio Diario y también vamos a estar atentos a tus investigaciones, a todo lo que has hecho alrededor de estas historias migrantes, ¿no? Gracias, Jaime. Sí, los queremos invitar. Mañana sale todos los detalles de estas redadas tremendas que están teniendo, que esperemos que no sigan en este número por lo menos. Gardenia, gracias. Bienvenida aquí a tu casa. Gracias. Milenio es Gardenia Mendoza con estas historias, pues ya vio, tremendas y tristes. En nuestro país, decenas de migrantes también han comenzado, pues ya, a llenar las oficinas de la Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados, la Comar. ¿Para qué? Pues para pedir ayuda en su estancia legal en el país. Muchos de ellos quieren ver bajo qué estatus pueden estar. La historia es de mi compañero Ramón Ramírez. Largas filas de migrantes desfilan al exterior de las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la Comar, en el municipio de Naucalpan, en el Estado de México. La regularización migratoria en México se ha convertido en prioridad para quienes huyen de las difíciles condiciones que viven en sus países de origen. Aunado a esto, un grupo de venezolanos hace negocio con las fichas de acceso. Allá atrás hay una lista que según la están haciendo para guardar orden, pero no, en realidad están vendiendo los turnos. Son 10 venezolanos con diferentes facetas. Ahí te apuntan, allá atrás te cobran 7,000 pesos por un turno. Y más adelante aquí hay otra persona, una mujer también, todos son de origen venezolano, vendiendo los turnos a los migrantes. Ellos están trabajando por fuera con la necesidad del migrante. La mujer, la que me vendía el último ticket, me dijo que nada más hablara despacio porque se iban a dar cuenta. Traía una chamarra color mostaza y sí está ofreciendo los turnos. Vecinos de la zona han indagado con las autoridades de la Comar para saber si estos listados tienen validez oficial. No, no es una lista oficial, ya se preguntó aquí en Comar y no es una lista oficial. También existen quienes sí confían en el proceso con las autoridades migratorias, en busca del sueño americano. Que tenía que esperar el correo en 1 o 2 semanas y que tenía que estar muy atenta y me podían dar la respuesta del permiso de la extradición acá. ¿Qué opina del trámite? ¿Cuánto tiempo esperó? Pues me están diciendo que tiempo esperé como 1 hora y tanto, porque ya tenía días allá. ¿De dónde viene? De Venezuela. ¿Cuánto tiempo tiene que salir de su país? Ya tengo como 8 meses que salí. Una vez iniciado el trámite, los migrantes tendrán que acudir a la sede en Iztapalapa para concluir su preregistro. Imágenes de Kevin Rivera e información de Ramón Ramírez. Por cierto, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó por qué aún no se da el relevo en el Instituto Nacional de Migración. El viernes pasado apenas teníamos cuál era la situación jurídica del actual director Garduño del Instituto Nacional de Migración, y esto fue lo que dijo hoy la presidenta Sheinbaum. Un periodo de transición. Estarán de acuerdo de que es un tema muy delicado hoy el de la migración, y hay una experiencia en los equipos. Entonces, no queremos que la buena experiencia, obviamente cuando hay malas experiencias, pues tienen que sancionarse, pero no queremos que en este momento tan importante, en donde la migración es un tema fundamental con Estados Unidos, pues que haya una falta de coordinación con el nuevo equipo. Entonces, por eso decidimos que hubiera un periodo de transición largo donde pues se conozcan todos los procesos, y al mismo tiempo estamos trabajando en una mejora integral de migración. Vamos ahora a temas de la elección del Poder Judicial. Hoy el Tribunal Electoral ordenó que el Comité de Evaluación del Poder Legislativo reemplazara
al Comité del Poder Judicial para continuar con el proceso de selección de candidatos para elección de jueces, magistrados y de ministros. Los magistrados Felipe de la Mata y Felipe Fuentes respaldaron el proyecto de la magistrada presidenta Mónica Soto. Solo 2 magistrados, Yanine Otálora y Reyes Mondragón, también votaron en contra. Tras este fallo, el presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, reveló que todas las personas que se registraron en el Comité del Poder Judicial entrarán ya de forma directa a la insaculación, misma que se va a realizar el próximo viernes al mediodía. Mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que el actuar del Tribunal Electoral y también volvió a criticar lo que sucede desde la Suprema Corte de Justicia. Entonces el proceso pues seguiría con personas que no se garantizaron sus derechos de participar en una elección. ¿Y eso a qué nos lleva? Pues que es una decisión de la Corte, como lo han venido haciendo, para que hubiera un esquema en donde se pudiera impugnar la elección de jueces, magistrados y ministros. Es un mecanismo para poner en duda la elección desde mi punto de vista. Y qué bueno que el Tribunal Electoral está dando salidas para que se salvaguarden los derechos de quienes se inscribieron en el Poder Judicial. Vamos a platicar más de este fallo, de lo que ocurrió hoy en el Tribunal Electoral del Poder Judicial. Se encuentra con nosotros, conectado ya vía Zoom, el magistrado Felipe Fuentes Barrera. Magistrado, qué gusto saludarle. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas noches. Buenas noches, Jaime. Con el gusto de saludarte y agradecido por la posibilidad de comunicarme con el auditorio de Milenio. ¿Qué movió a que hoy viéramos esta decisión que se toma desde el tribunal? Jaime, lo que movió al tribunal, en este caso, es proteger el Estado de Derecho. Aquí ya tenemos que el órgano constituido, autorizado para reformar la Constitución, incorpora como parte del derecho electoral la renovación del Poder Judicial de la Federación. La propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que este procedimiento es de naturaleza evidentemente electoral. Y a pesar de esa situación, el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación nos comunicó que, derivado de diversas suspensiones de jueces de amparo, suspendía este proceso. Eso es lo que movió al tribunal a través de una impugnación, a través de diversas promociones de otros tantos juicios, para poder tomar una decisión el día de hoy. Votar y ser votado es una de las premisas que tiene nuestra Constitución. ¿Eso también impera dentro de estas decisiones que se toman desde el Tribunal Electoral? Efectivamente, Jaime, se tuvo la visión desde 2 perspectivas. El derecho de las personas que quieren ser votadas y el derecho de la ciudadanía para tener más opciones con la libertad de realizar de mejor manera su voto libre, secreto y directo. Entiendo, y he visto, también hemos señalado en este espacio, pues de todas las voces que se dan en redes sociales, en análisis, en programas, ¿qué decir a estas voces que señalan que esta decisión del tribunal se encontraría por encima de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Cómo ponderar esto y cómo entender también a estas voces que llaman a esta o que critican esta decisión? Mira, Jaime, son muy respetables esas voces, pero lo que sí te puedo decir, y sentaba en mi primera intervención, que esta reforma es de naturaleza electoral. La propia Constitución, en su artículo 99, señala que la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y por otro lado, señala también que sus sentencias son definitivas e inatacables. En ese sentido es que nosotros consideramos que la reforma debe cumplirse, que el proceso electoral importa a la sociedad mexicana y que en ese sentido tenemos los mecanismos necesarios para hacer cumplir nuestra sentencia. Recordemos que el artículo 17 constitucional es muy claro. La justicia debe de ser completa. ¿Y qué se entiende por completa? No basta un mero fallo, una mera sentencia para colgar en un cuadro y que sea decorativo. La Constitución señala que las sentencias deben ejecutarse y hay que buscar los mecanismos necesarios para la ejecución. Si el Comité de Evaluación del Poder Judicial llegó hasta la etapa de seleccionar una lista de candidatos elegibles, de ahí partimos para considerar que puede completar esa tarea del comité
otro órgano que es el Senado de la República. ¿Y esto por qué? Porque la propia Constitución autoriza al Senado de la República como órgano originario para organizar las elecciones, y establece también en su convocatoria que todo lo no previsto está con la posibilidad de ser resuelto por el Senado. Y en ese sentido es que consideramos que puede haber un cumplimiento sustituto por parte de las autoridades legislativas, que solo complementarían, repito, lo que ya hizo el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación, y que una vez realizado este proceso de insaculación en su caso, regresarán las listas al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que éste defina lo correspondiente a las obligaciones que la Constitución le señala. Por último, magistrado, ¿esto le da claridad y certeza a quienes apostaron y a quienes fueron al Comité de Evaluación del Poder Judicial seguir con este proceso y no quedar excluidos del mismo? Definitivamente, creo que son 1,053 aspirantes los que ya habían sido considerados elegibles, y con esto, desde luego, les brindamos la posibilidad de que continúen participando en este proceso histórico, inédito, y que es además uno de los aspectos que busca proteger el Tribunal Electoral. Magistrado Felipe Fuentes Barrera, muchas gracias por estos minutos. Claro, lo que usted nos comenta, y bueno, pues estaremos muy atentos de la continuidad de este proceso, que también hay que mencionarlo, se agotaban los días y tenían hasta el 31 de enero, ¿no? Que eso también era un tema que teníamos ya sobre la mesa. En efecto, nosotros nada más observamos que el 31 de enero vence la posibilidad de que el Comité de Evaluación realice el listado correspondiente. Estamos a 4 días y no es posible agotarlo de otra manera más que con el cumplimiento sustituto. Gracias, magistrado. Cuídese mucho, que tenga una excelente noche. Muchas gracias, Jaime. Muy buenas noches. Muy bien, es el magistrado Felipe Fuentes Barrera con este tema muy importante como decisión que se toma en el Tribunal Electoral del Poder Judicial. Déjenme ir a la pausa, voy a regresar con mucho más de lo que ha ocurrido en Sinaloa. Tan pronto regresemos. En información de temas que tienen que ver con la seguridad, vamos a Sinaloa, donde ante la ola de violencia por la disputa entre los Chapitos y la Malliza, que ha dejado al menos más de 500 víctimas, entre ellas los menores Alexander y Gael, ayer por segunda ocasión en esta semana que está ya concluyendo y que inicia el día de hoy, decenas de ciudadanos salieron nuevamente a protestar para exigir paz y la renuncia del gobernador Rubén Rocha Moya. Así, las imágenes de lo que ocurrió. Estamos desesperados en un grito de auxilio pidiendo a la presidenta Sheinbaum, a quien sea que nos ayude. Estamos hartos, queremos vivir en paz. Siempre dice que las cosas están bien, que todo está bien, y pues eso es mentira. Solo deseamos que las leyes se cumplan, que el gobierno realmente haga lo que tenga que hacer. Nosotros confiamos en ellos en su momento y es hora que nos demuestren que ellos sí pueden y que no se está sobrepasando esto. Lo más falso que puede haber, lo más falso. Yo quisiera que lo dijera delante de su familia, quiero saber dónde está su familia, y que ahí lo dijera y le creería. Que traiga a su familia a vivir aquí. Hijos, nietos, demás. Y ahí le creería que de veras estamos en paz. Hay que sobrevivir, porque no vivimos, sobrevivimos. Sí, déjense de cosas porque traemos muchos niños, porque es contra ellos, no. Y es lo que están incitando violencia contra ellos. Y así las cosas no se pueden. Esta mañana el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, respondió a los reclamos en su contra y se comprometió públicamente a garantizar justicia para las víctimas de los recientes ataques, en particular en el caso de Gael Alexander y su padre Antonio de Jesús. El mandatario destacó la importancia de mantener el enfoque en los verdaderos enemigos, que dijo son la delincuencia y la división social, no el gobierno. Y agradecer a la sociedad de Sinaloa por su solidaridad frente al complejo escenario por el que atravesamos. Comparto no solo la indignación, sino el profundo agravio que muchos
han expresado durante los días previos, sigamos haciendo uso de esa fuerza y ese coraje. Los enemigos son la delincuencia y el encono, nunca el gobierno. Así por ello la certeza de que en esta lucha no hay espacio para la impunidad ni tolerancia alguna con quienes han lastimado a sus familias. Sobre esta marcha y la exigencia de la población en Sinaloa para que Rubén Rocha deje el cargo, la presidenta Claudia Sheinbaum hoy fue muy clara, fue contundente. Dijo que no le corresponde poner o quitar gobernadores. También refrendó que es tarea del gobierno federal apoyar al Estado para que se recupere la paz. Nuestra labor es ayudar, como gobierno federal, a proteger a las familias de Sinaloa. Ese es nuestro trabajo, nuestra labor. Había ahí algunas columnas, como si fuera como antes, en donde la presidenta decidía a quién ponía, a quién quitaba. Esa no es la labor del gobierno federal. La labor del gobierno federal es apoyar a las familias de todo el país, construyendo la paz. Y justamente hoy, allá en Sinaloa, los ex compañeros de Alexander y Gael le rindieron un homenaje en su escuela de Culiacán. Dana Cristina, Hernández Rivera Ávila, Jiménez Pulido Iker Jaciel, Lara Amarilla Emilia, Mondragón Corona Mariana Guadalupe, Ortiz López Marcos, Padilla Sandoval Keira, Quevedo Guerrero Luis Alfonso, Ramos Quiñones Cáceres Escables, Román Gastelum Iván Antonio, Silva Fernández Iván Rodrigo, Valencia Beltrán Alexa Giovanna, Valenzuela García Cristian Railel. Y mire, María del Rosario N., la exalcaldesa de Santo Tomás de los Plátanos, en el Estado de México, quien fuera detenida la semana pasada por presuntos nexos con el crimen organizado, había obtenido amparos con los que buscaba recobrar su libertad. Sin embargo, permanecerá en prisión debido a que se le ejecutó una nueva orden de aprehensión. Hoy tuvo una nueva audiencia. Para los detalles, saludo, ya está en la línea de Milenio, nuestro compañero y corresponsal y quien ha estado muy cerca de este tema, que es Mario Rodríguez. Mario, ayer hubo una confusión, se decía que ya estaba afuera, esto no es real, sigue en un proceso. Cuéntanos de qué se trata, Mario. Muy buenas noches. Jaime, excelente noche. Fíjate que se trata de un asunto bastante complicado, el de María del Rosario N., la expresidenta municipal de Santo Tomás de los Plátanos. ¿Qué fue lo que sucedió? Ayer dimos cuenta precisamente en los distintos espacios de Milenio cómo es que sus abogados, a través de un amparo, planean obtener su libertad o bien que continúe con estos procesos judiciales en su contra en excarcelamiento. Este amparo tiene alcance para 2 carpetas de investigación que hay en su contra. En esta tesitura, Jaime, este lunes, pues fue desahogada la primera de ellas, que es en atención a señalamientos por parte de la Fiscalía por su presunta participación en el delito de extorsión. Y es que, de acuerdo con información de la autoridad, aparentemente, junto con su esposo y un supuesto integrante de la familia michoacana, habrían amedrentado a un trabajador del ayuntamiento para que firmara algunas actas de cabildo e incluso entregara un documento al órgano superior de fiscalización del Estado de México. Sin embargo, Jaime, esta audiencia, pues fue celebrada hoy. Lo que dicta en este caso el propio juzgador es que se le dé prisión preventiva a la exalcaldesa. Por otra parte, mañana martes habrá un segundo proceso judicial en su contra. Ya nos adelantan también que sería por su presunta participación en un delito de extorsión, una modalidad distinta. Sin embargo, ¿por qué es complicado este ejercicio de carácter judicial? Pues en principio existe este amparo, te repito, la protege en contra de estos 2 procesos judiciales y pues aparentemente podría obtener su libertad en caso de que pues un juez acate lo que dice esta resolución de carácter federal. Sin embargo, hasta este momento continúa en prisión o en reclusión, consecuencia del cumplimiento de esta segunda orden de aprehensión, la cual, habrá de ser dada a conocer mañana martes. En esta tesitura, Jaime, se trata de un ejercicio bastante complejo en el plano judicial, en donde, tanto la defensa de ella busca que continúe su proceso en excarcelación, mientras que la Fiscalía busca retenerla en algún penal mexiquense. Qué complejo, como bien dices, Mario. Entonces, la realidad y el estatus es que la exalcaldesa se encuentra ahorita en proceso, en prisión, con esta posibilidad de que en las próximas horas, si un juez toma la decisión de permitirle llevar su proceso en libertad. Pero esto podría ocurrir en los siguientes días.
Es correcto, es justo así como lo mencionas. Fíjate que al menos por este primer proceso, que es por el delito de extorsión, sí está en libertad en términos generales. Sin embargo, está en reclusión por este segundo proceso que, te repito, habrá de comenzar mañana martes. En esta tesitura, bueno, lo que nos adelantan es que este amparo que tiene, aparentemente tiene un alcance para dos, en este caso, dos carpetas de investigación. Por lo pronto, estaremos pendientes. La verdad es que se advierte, es un caso bastante complejo el que se advierte, pues atraviesa María del Rosario N. Y ya estaremos en contacto contigo, Mario, para que nos expliques cuál es la decisión en caso de que se tome en las próximas horas aquí en este tu espacio. Cuídate mucho. Gracias, excelente noche. Buenas noches. Vamos ahora con información de la capital del país, donde esta tarde hubo vea lo que ocurrió, una riña entre comerciantes y policías capitalinos. Esto ocurrió en un lugar que ha sido foco de tensión por el comercio ambulante. Me refiero a la Alameda Central. Esto es el pleno centro histórico de la Ciudad de México y hasta la salsa voló de las flautas. Vean nada más. Ocurrió cuando personal del reordenamiento territorial acompañado de agentes buscaron diálogo con los comerciantes que ya lo han tenido, que ya los han movido, que ya los han intentado relocalizar o recomponer en algún otro sitio, pero bueno, las cosas suben de tono y hoy llegó a este nivel. Fue en plena vía pública, estos se negaron a moverse, tuvo que llegar la fuerza pública y le digo, salsas, flautas, sopes, todo voló esta tarde ahí en la Alameda Central. No te presto para la mamada, güey. Bueno, sobre eso ya la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que la riña entre policías y personal de la Secretaría de Gobierno junto con comerciantes ocurrió debido a la inconformidad de los vendedores de retirar sus puestos semifijos y los carritos de una zona que no está autorizada para la venta. Resultado de estos hechos, 3 personas tuvieron que ser detenidas, fueron trasladadas ante el juez cívico. Al momento, la autoridad no reporta personas lesionadas. Vamos a la pausa, vamos a regresar con lo que ocurrió ayer. Híjole, qué tarde, para Gustavo Petro, presidente de Colombia. Vamos con la agenda internacional. Vea lo que ocurrió el día de ayer. Colombia y Estados Unidos estuvieron cerca de iniciar pues una guerra comercial de proporciones que no tendríamos algún contexto. Esto luego de una inconformidad entre Gustavo Petro y Donald Trump que la llevaron a redes sociales. Saúl Guzmán tiene punto a punto esta historia que ocurrió el sábado muy de madrugada y que concluyó ayer ya entrada la noche. Colombia y Estados Unidos estuvieron muy cerca de iniciar una guerra comercial. Esto luego del roce entre Gustavo Petro y Donald Trump en redes sociales, debido al trato que Estados Unidos le da a los migrantes. Petro le recriminó a Trump el trato a los migrantes, ya que dijo que los trataban como delincuentes. Además, le negaron la entrada a vuelos militares con deportados. Estos dichos no pasaron desapercibidos para Donald Trump y señaló que fue una amenaza a la seguridad nacional y le impuso aranceles del 25% a los productos colombianos, generando críticas por parte de la oposición a Petro. Él cree que el mundo es anarquía como su cabeza, pues ahí tenemos los colombianos, nos va a quebrar. Pero Colombia, el pueblo, la gente de Colombia es superior a este gobierno nefasto y hay que restablecer las relaciones, hay que hablar con Marco Rubio, hay que hablar con todos los congresistas amigos para pedirle a Estados Unidos que reconsidere que Colombia está con los principios y valores de la libertad. Vamos organizándonos en todos los rincones de la patria para una gran movilización nacional, tal vez la más grande de toda la historia. Los venezolanos no alcanzaron a parar a Chávez y miren las que están. Nosotros aún tenemos tiempo de parar a Petro. Volvamos a las calles. Además, empresarios consideran irresponsable la forma en que Gustavo Petro abordó el problema. Fue muy preocupante la forma como el presidente abordó el problema porque no fue consciente de todas las consecuencias que tenía para un país como el nuestro eventualmente meternos en una guerra comercial con los Estados Unidos. Estados Unidos es la economía más grande del mundo, la que tiene mayor poder adquisitivo, también la más cercana
Colombia. Nosotros hay otras economías muy grandes, pero no están cerca de Colombia. De manera que para nosotros es muy importante tener los canales comerciales abiertos, permanentemente activos, ojalá creciendo. En las últimas horas del domingo, la Casa Blanca emitió un comunicado aclarando que el gobierno de Colombia había aceptado todas las condiciones para las deportaciones del presidente Trump, evitando los riesgos arancelarios. Sin embargo, mantiene las sanciones de visado de los funcionarios colombianos, negándoles la entrada a los Estados Unidos. Que hemos superado el impasse con el gobierno de los Estados Unidos. En este contexto, el canciller Luis Gilberto Murillo y el embajador Daniel García Peña viajarán a la ciudad de Washington en los próximos días para sostener reuniones de alto nivel que den seguimiento a los acuerdos, resultado del trabajo conjunto que llevó al intercambio de notas diplomáticas entre los dos gobiernos. Distintos funcionarios de Colombia esperan que este pequeño roce no afecte las relaciones bilaterales de ambos países. El gobierno de Colombia, bajo la directriz del presidente Gustavo Petro, tiene dispuesto el avión presidencial para facilitar el retorno de los connacionales que iban a llegar hoy al país en horas de la mañana en vuelos de deportación. Colombia ratifica que se mantendrán los canales diplomáticos de interlocución para garantizar los derechos, el interés nacional y la dignidad de nuestros ciudadanos. Para Milenio Noticias, Saúl Guzmán. Vamos directamente ahora a California con nuestra compañera Lizeth González. Liz, ¿tienes la actualización de los estragos de la lluvia, de lo que ha ocurrido después de los incendios? Vaya situación ahí en la costa, en Estados Unidos, en la parte de California. Lizeth, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes, casi ya noches para ti. Así es, Jaime, buena tarde, te saludo con mucho gusto. Los incendios continúan a pesar de que ayer domingo llovió durante todo el día y la noche madrugada estuvo una fuerte tormenta. Sin embargo, ya están contenidos en un 81% el incendio de Palisade y también un 95% el incendio de Eaton. Ya casi se logra la sofocación de estos incendios que han dejado, como bien lo mencionas, muchísimos estragos, sobre todo para las personas que habitaban estas dos localidades. ¿Qué ha ocurrido el día de hoy? El día de hoy estuvo la alcaldesa Karen Bass paseando y visitando también, platicando con algunos de los residentes de Palisade, y ella nos comentó en conferencia de prensa que ya va a estar abierta en los vecindarios para que la gente pueda regresar a su casa y ver cuál es la afectación. Sin embargo, es importante mencionar que se les hace hincapié en que solo podrán estar unos minutos, llegar, tomar algunas fotografías, estar 5 minutos y retirarse. Además, se les ha pedido que cuenten con un equipo especial de protección. Este es un traje Tyvek, puede ser también unos lentes o gogles y sobre todo una mascarilla. ¿Por qué? Bueno, pues porque los residuos que están en estas zonas son totalmente tóxicos, son residuos de gasolinas, de combustibles y también sobre todo de la ceniza, porque el aire aquí no cesa, los aires continúan y obviamente en el ambiente está todo esto. Vamos a escuchar precisamente a la alcaldesa, Jaime, quien esta tarde estuvo en esta zona. And today, all of the neighborhoods opened up so that people from the Palisades can come back. You still have to have your ID and make sure that you're only here really for a short period of time, and that's mainly for health reasons. Because all of the destruction, there's a lot of toxic waste that is there and in the air. And so we ask that people not stay very long when they come. Vaya, Lizeth, ahora la reconstrucción. Donald Trump fue en esta primera gira que estableció, también hay que destacarlo, estuvo reunido con el gobernador de California. Veremos de qué manera se empieza a llevar esta reconstrucción y sin duda la fuerza migrante, particularmente la mexicana, será sin duda presente o será presente en esta reconstrucción. Lizeth, cuídate mucho y regresaremos contigo más adelante, quizás hasta mañana. Cuídate, buenas noches. Seguimos pendiente, buena noche.
Vamos a hablar de negocios y seguimos en Estados Unidos porque hoy fue un sismo, tsunami, maremoto, todo lo que ocurrió con esta startup china DeepSeek que le movió durísimo a una empresa que hoy amaneció siendo la número 1 de tecnología, Nvidia, y se convirtió en la tercera hoy cuando cerró el mercado bursátil por las pérdidas que tuvo, 17% de su valor. Ana Cari, ¿ante qué estamos? Buenas noches. ¿Qué tal, Jaime? Muy buenas noches. Pues mira, en medio de las tensiones que existen entre Estados Unidos y China y también la pugna que hay por TikTok, ahora se da este lanzamiento de DeepSeek que en efecto movió mucho los mercados y los inversionistas y las bolsas mostraron bastante nerviosismo respecto a esto, y es que el pasado 20 de enero la startup china lanzó su chatbot y rápidamente se convirtió en la aplicación más descargada en iPhone, tanto en China como en Estados Unidos, debido a que es gratuita y también, sobre todo, a su alta eficiencia, con lo que ya superó a su rival estadounidense ChatGPT de la compañía OpenAI. DeepSeek asegura que su asistente virtual es igual o incluso mejor que los modelos estadounidenses y también destaca que se desarrolló a un bajo costo de apenas $6 millones, algo que se puede comparar, por ejemplo, con OpenAI, que ha recaudado más de $6.600 millones en una década que tiene de existencia. El surgimiento de esta startup provocó fuertes caídas en las bolsas estadounidenses, lo que llevó al Nasdaq a derrumbarse 3.07%, mientras que el Standard & Poor's 500 perdió 1.46% y el Dow Jones logró recuperarse y ganó 0.65% al final de la jornada. La peor parte, sí, se la llevó el fabricante de unidades de procesamiento gráfico Nvidia, cuyas acciones cayeron más de 17% y además perdió $600 mil millones en capitalización bursátil. Para entender estas caídas hay que recordar que ChatGPT se lanzó a finales de 2022 y provocó un revuelo entre las compañías tecnológicas chinas que se apresuraron a crear un modelo similar, y el equivalente fue desarrollado por el gigante de los motores de búsqueda Baidu, y se notaba mucho la diferencia, algo que no se da ahora con DeepSeek, que asegura sus motores son mucho más eficientes que ChatGPT y que Meta. Ahí estamos viendo también, y hay que valorar, mi querida Ana Cari, que los inversionistas lo que señalan en ese sentido es, a ver, si ChatGPT ya estaba trabajando y también Nvidia, que fue la más afectada, señalaban que el esquema de negocios era suficiente o era un esquema de negocios que se tenía ya muy establecido, llega DeepSeek y les dice, ¿qué creen? ¿Lo puedo hacer mejor? Y lo puedo hacer hasta más barato. Y por eso es el gran movimiento que se tiene en el mercado bursátil. Ya veremos mañana de qué tamaño es este golpe que se acaba de recibir una de las empresas que había sido modelo a lo largo del 2024 en el mercado bursátil, más en el tecnológico Nasdaq, mi querida Ana Cari. Así es, Jaime. De hecho, también incluso el presidente Donald Trump dijo que este lanzamiento de DeepSeek se tiene que ver como un impulso, un llamado a Estados Unidos, a las compañías estadounidenses, a mejorar sus modelos de inteligencia artificial. Y reducir costos, que es lo más importante en ese sentido. Ana Cari, cuídate mucho. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y miren, más de negocios. La marca de ropa C&A celebró sus primeros 25 años y lo hizo aquí en México. Lo hizo también con un festejo a lo grande. La marca de ropa C&A celebró sus primeros 25 años en México a lo grande. Sebastiana, originaria de Uruapan, Michoacán, fue una de las afortunadas en recibir un carro último modelo a través de la dinámica que C&A realizó durante los meses de octubre, noviembre y diciembre para premiar a sus clientes más fieles. Muy emocionada, la verdad, muy a gusto, muy cómoda. Toda esta familia de esta gran empresa pues nos han tratado súper bien. Creo que recibí la llamada, esta noticia en un momento muy especial para mí. Stephanie, originaria de Monterrey, fue otra de las afortunadas ganadoras. Pues muy feliz, muy contenta. Al principio pues no me la creía, pero ya estando aquí pues ya fue como que wow, un sueño. Casi siempre compro los regalos ahí para las fiestas o así.
La dinámica se hizo en conjunto con BrightScale, quien llegó a México en 2010 con el objetivo de ofrecer sistema de crédito para todos los consumidores de la marca. Actualmente tiene más de 2 millones de tarjetavientes. Estamos muy contentos ya que fue una dinámica en conjunto con nuestros socios CNA. La tarjeta daba dobles posibilidades a los clientes que al comprar ropa pues participaban 2 veces, ¿no? 2 de los 3 ganadores fueron tarjetavientes de CNA y BrightScale. Para este año el objetivo de la compañía es extender la marca en más lugares del país. Actualmente CNA tiene 89 tiendas en físico y una tienda online con presencia en 30 de los 32 estados del país. Son 25 años ya en México de esta marca que es CNA, una marca europea, trayéndole moda a México, acercándonos a las mexicanas y a los mexicanos, siempre pensando en el cliente, y fue una manera de celebrar. La marca CNA nació en Europa en 1841 y su operación en México inició en 1999. Tiene presencia en 21 países alrededor del mundo, con más de 2.500 tiendas y más de 40.000 colaboradores. Su misión es ofrecer la mejor opción de moda casual, accesible y con la mejor experiencia para los consumidores. Pues para mí es un gusto que esté Minelli y que hable de fútbol americano. ¿Cómo estás, Minelli? Muy buenas noches, Jaime. Ahora sí me lo vas a cumplir, ¿o no? Lo vamos a dejar hasta mañana. Ay, pero no. ya te vi ilusionado, ya lo platicamos ahorita fuera del aire, todo el tema de los jefes de Kansas. Vas a ver, Minelli. Que tú vas jefes. Todo el fin de semana me ilusionaste. Mañana es una promesa aquí sobre la mesa, Viviré hablaremos con de esa fútbol ilusión. americano. Adelante. Pero es que teníamos que hablar de los 500 días también que faltan para el Mundial de Fútbol del 2026. Será el evento justamente para el deporte mexicano y sobre todo recordemos que, bueno, será sede junto con Estados Unidos y Canadá. Jaime, que, bueno, después de 7 meses tenemos las imágenes justamente del Estadio Azteca porque se pudo observar que en la cancha solo queda una pequeña franja por una de las bandas, es la que se ve justamente con césped, es la única parte que todavía se ve con césped, pero apenas es una mínima parte, la cual será también retirada para colocar el pasto nuevo. Y bueno, se aprecia. ¿No? Sí, exacto, qué increíble. Y que imagínate, son 7 meses ya de que han estado justamente toda la maquinaria, que han estado trabajando. Y bueno, todavía se aprecia justamente todo este equipo de trabajo. Y mira, ahí también vemos que todavía la parte, obviamente, de algunas marcas, el escudo del América. Entonces el logo del AME. Todavía quedan intactos, ¿no? Todavía están ahí. Ya quitaron también una zona de butacas que están en medio, porque recordemos que por reglamento de FIFA necesitan entrar los equipos por la mitad del campo y recordemos que el Estadio Azteca, claro, tenía los vestidores de un lado, exacto, abajo de una cabecera, entonces exacto, entonces tenían que quitar toda la parte de las butacas, por ahí va a ser, tienen que hacer ahí un movimiento impresionante para que exactamente los vestidores den hacia ese túnel. Y recordemos toda la zona de Hospitality también que tendrá justamente el Estadio Azteca, es lo que se observa que también se está quitando, ¿no? Entonces, increíble todo lo que estamos viendo. Recordemos que se tiene planeado justamente que a finales del 2025 prácticamente esté ya el Estadio Azteca listo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya quieren para el 2026 tenerlo pues realmente al 100% a inicios del 2026 para que pues obviamente no exista ningún temor de que no pueda quedar a la altura, ¿no?, de lo que se pretende. Estuvo con nosotros Gabriela Cuevas, tú la viste, sí, exactamente, viernes, claro. la platicábamos con ella, ahí un poco fuera de cámara. Sí. Y tenemos, bueno, por supuesto, todo lo que nos dijo, todo lo que nos platicó, por favor, a las 20:45 horas en La Afición. Y también, por supuesto, en milenio.com/deportes, pero mencionaba, quieren hacer un mundial perfecto. Ella es la representante del gobierno federal, obviamente, para todo este tema del mundial. Y 20:45, por favor, que nos sintonicen para que no se pierdan los detalles justamente de lo que perfecto. Gracias, Minelli. Pues estaremos muy atentos, terminando Pedro Gamboa 20:45 para ver estas declaraciones. Cuídate, Minelli. Buena semana. Buenas noches. Nos vemos mañana. Aquí nos vemos y ya con la NFL. Claro que sí. Claro que sí. Ay.